Pues muy buenos días a todos los presentes, a los que no estoy viendo, pero que estoy segura de que estáis allí y sobre todo agradecer a AFI que conjuntamente hayamos previsto esta mañana para hablar con vosotros de la importancia del buen gobierno corporativo. Yo creo que hoy en día, y ya sin más empiezo, porque además disculpadnos los minutos de retraso en la conexión. Yo creo que hoy en día que hay una creciente o un creciente interés por la gobernanza es algo que todos los que estamos aquí hoy presentes tenemos claro. Aún así, permitidme que en 20 minutos voy a hacer como un repaso muy rápido de algunos de los temas que creo que nos pueden interesar, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿por qué el buen gobierno es un aliado de las organizaciones, de cualquier tipo de organización? Y permitidme que haré ahí un especial punto de inflexión. ¿Qué retos pensamos entre todos? Yo os he puesto algunos, pero hay muchísimos más que tiene o que va a tener o que van a tener los consejos de administración en este futuro más próximo. Además, ¿cómo podríamos profesionalizar la gobernanza, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la profesión de consejero, de consejera? ¿Qué resistencias existen, ¿no? Hablábamos Virginia y yo a evaluar el propio aporte de valor de los consejos de administración. Hay un tema que nos interesa a todos y yo creo que además desde el Instituto de Gobernanza Empresarial estamos ahí con una cruzada, ¿no? Y es ver cómo podemos mejorar el buen gobierno de las startups y cómo ese ecosistema se puede mejorar, y dejaré simplemente el tema abierto. Y luego hay un rol dentro de los consejos de administración que yo creo que tiene una especial relevancia, y por eso nosotros hemos puesto en marcha el primer foro de secretarios de consejos de administración, donde ya hicimos un informe hace años, donde vamos ahora por el segundo informe y hablaré de por qué es tan importante tenerlo en consideración. Así que, bueno, pues permitidme, aunque veis mucha letra, yo voy a intentar ser muy sintética. Yo creo que el buen gobierno nos permite anticipación, ¿no? Y nos permite anticipación en el sentido de que, como comentaba antes, hay una creciente regulación, hay una presión regulatoria que va llegando no solamente a las empresas cotizadas, que evidentemente están sujetas a todos los principios y criterios de gobernanza, sino también a cualquier otro tipo de empresa. Y al final, todos habéis oído hablar del compliance, de la información no financiera. Al final, yo creo que si las empresas somos conscientes de que el buen gobierno nos va a mejorar y nos va a ayudar a hacer mejor las cosas, deberíamos integrarlo y anticiparlo en nuestras estructuras y tener una reflexión sobre cómo lo estamos haciendo a nivel de gobernanza. Además, ya sabéis que, bueno, que la transparencia, la sostenibilidad, ese escrutinio de todos los grupos de interés, bueno, afectan muchísimo. El tema de cómo aportamos valor, de cómo mejoramos incluso la sostenibilidad, me voy a detener simplemente en pensar en las empresas familiares y todo el tema de gobernanza. Hay una gran diferencia, incluso para aquellas empresas familiares que ahora están siendo mayoritariamente compradas. En muchos casos, aquí lanzo una alerta, o sea, tienen todo el derecho del mundo, por favor, a integrar a fondos en su consejo de administración y en su accionariado, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que nos estamos descapitalizando, ¿no? de mucha industria. Y es verdad que la sostenibilidad de esas empresas familiares pasa también porque hay un equilibrio de poderes donde se hayan trabajado muchas cosas, entre otras los planes de sucesión. Los planes de sucesión también, no solamente de los consejeros dominicales, sino también de las personas clave que forman parte de la organización. Yo creo que todos hemos visto que algunas de las, por supuesto, el tener buen gobierno nos hace muy atractivos para las entidades financieras que nos tienen que acompañar en proyectos de inversión, que lógicamente no es lo mismo ser un administrador único o ser dos administradores solidarios o tener una estructura de toma de decisiones profesionalizada, con lo cual le generas mucho más confianza a esa entidad para que te acompañe, y así lo hemos visto y lo hemos estado hablando
con entidades financieras recientemente. Pero además lo hace más atractivo para cualquier inversor, para los propios accionistas, para tus propios empleados. O sea, en definitiva, te hace mucho más atractiva y te hace como empresa mucho más competitiva. Yo creo además que los consumidores cada vez tienen más en cuenta a quién compran productos y servicios y también se fijan mucho, y luego además hablará Virginia de la diversidad, de cómo se toman esas decisiones y cómo tienen integrada la propia diversidad en la toma de decisiones del Consejo. Y por supuesto, es verdad todo lo que facilita, pero es verdad y hay que pensar también en todo lo que evita, ¿no? En todos los problemas que genera. Todos hemos visto cómo han caído las acciones de algunas de las compañías cotizadas cuando los independientes dimiten, cuando tienen un problema de gobierno corporativo, cuando tienen un problema de reputación, cuando tienen una crisis que no ha sido anticipada o prevenida desde el Consejo con todo el tema de los riesgos. Bueno, esto es abierto y, por supuesto, estaré encantada de escuchar algunas de las opiniones que podáis ir virtiendo en el chat, porque no deja de ser simplemente una pequeña aproximación a por qué es un aliado y por qué en los próximos tiempos no solamente está de moda, sino que lo tenemos que tener claramente de nuestra parte. Pero además tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más temas que nos preocupan en los consejos. Algunos son la escasez, puede ser la escasez de talento en algunas de las compañías para abordar sus planes de crecimiento, puede ser la escasez de materias primas, hemos sufrido muchos temas en cadena de suministros, puede ser todo el tema de aplicar los principios y criterios de ESG que evidentemente van a cambiar mucho los modelos de negocio y que requiere un trabajo y un debate desde el punto de vista estratégico que no dejemos de olvidar que es una función indelegable del Consejo de Administración, estar velando porque se genere ese debate necesario con el equipo ejecutivo para el futuro de las organizaciones, pero además tenemos todo el tema, otra de las funciones indelegables del Consejo, velar por la fiabilidad del dato, ¿no? Hoy en día, el gobierno de los datos es complejo, muy complicado. Tenemos todos los temas de inteligencia artificial sobre la mesa que transforman también nuestros modelos de negocio. Tenemos todos los temas de ciberseguridad muy complejos en casi todos los sectores. Tenemos todo el tema de transformación digital con lo que tiene que ver de cultura corporativa y de transformación también de la cultura y los valores de la compañía. Tenemos un contexto socioeconómico que hay que tener en cuenta, donde hay muchísima polaridad, muchísima confrontación, una situación a veces muy difícil que no permite tanta estabilidad como las empresas querrían para el futuro de sus decisiones. Tenemos además que tener presente que los intangibles cada vez cobran un mayor peso y un mayor valor justamente en la valoración de las propias compañías, y de los intangibles también se tiene que ocupar el Consejo. Cuando hablo de intangibles hablo de todos, marca, personas, de todos los que conforman reputación, bueno, pues aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si hablamos de sostenibilidad, que está en boca de todos, que seguro que aquí tendríamos un súper debate, ¿no? De hasta dónde estamos llegando con los temas de sostenibilidad, cómo afectan, si son creíbles, si no, si hay contradicciones propias, pero lo que está claro es que están ahí, que hay que afrontarlos, que hay que ocuparse de ellos y que hay que saber integrar a veces legislaciones incluso con baja calidad para poderlas implementar en las empresas. Y perdonadme porque yo me gusta ser bastante clara y así además dejo polémica para que la gente pueda también no se duerma, ¿no?, en este debate, pero bueno, pues es así. ¿Qué deciros del contexto geopolítico? O sea, no hay consejero o no hay consejo que se precie que no tenga que hacer no solamente una mirada al exterior y no solamente esa mirada, sino intentar saber leer el contexto, saberlo interpretar, porque si no estamos realmente pues con una venda en los ojos que no nos va a permitir afrontar el futuro. Y como os comentaba antes, hay una presión regulatoria de la que nos tenemos que ocupar. Y cuando hablamos de si están profesionalizadas a nivel de gobernanza las organizaciones, y hablamos un poco de la resistencia de la evaluación hace unos momentos, pues es verdad que nosotros nos encontramos con muchas empresas, muchas entidades que tienen sistemas de gobernanza, pero
anclados un poco en el pasado, ¿no? Y aquí sabéis que en España pasamos de, no sé si decir, de calvos a siete pelucas o, ¿sabes?, por hacer así un símil rápido, pero que lo que os quiero decir es que hemos tenido muchos consejeros y seguimos teniendo muchos consejeros que están acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Hay muchos consejos con unas dinámicas de toda la vida, pero que son a día de hoy poco eficientes y que deberían revisarse y que deberíamos diagnosticar. Y que además esto afecta, cuando hablo de organizaciones, hablo de todas, porque que un colegio profesional esté siendo juzgado en la audiencia por malas praxis implica que ese equilibrio de poderes que tendría que tener entre el consejo, la junta o la asamblea y el equipo ejecutivo no ha funcionado bien, que probablemente no se ha revisado bien, que no se impulsa o no se favorecen determinadas prácticas. Nosotros, por ejemplo, con la Mutualidad General de la Abogacía, tenemos a través de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno una escuela donde hablamos y reflexionamos junto a las juntas de gobierno de todos los colegios de abogados de la abogacía de España de estos temas, porque es que son muy importantes y son muy importantes para asociaciones empresariales, para patronatos de fundaciones, para institutos tecnológicos y para clústeres y para un montón de organizaciones que al final manejan o impactan en grandes grupos de interés y que además muchas veces trabajan con dinero público o con dinero de la administración o con dinero europeo. Y yo creo que ahí también debemos hacer un esfuerzo por revisar y diagnosticar qué estamos haciendo y hacer un diagnóstico a todos los niveles. No me voy a entretener en esto, pero podríamos profundizar. Va a hablar Virginia después de tener una composición adecuada del Consejo. No cabe duda que hay que revisar cómo está siendo esa composición. Es verdad que los miembros del Consejo tienen que tener una formación muy completa, tienen que tener una experiencia y un bagaje que les permita poder formular preguntas al Consejo desde el punto de vista estratégico, tecnológico, de riesgos, de compliance, de seguros, del sector, de todo. O sea, tiene que ser una persona un poco renacentista en el sentido de que tiene que tener un amplio bagaje, eso te lo da la experiencia. Con esto no estoy denostando que haya personas jóvenes en el Consejo, que hay personas jóvenes sobradamente preparadas, pero sí que es verdad que tienes que saber formular todas esas preguntas. Aún así, en esa composición debes ver si tienes equilibradas todas las áreas. No se trata de elevar un comité de dirección, en esto hay mucha doctrina, hay mucha polémica, pero sí que se trata de un poco de cubrir aquellos aspectos, además que van a ayudar a la estrategia de la que la compañía vaya a enfrentar los próximos años y que si va a internacionalizarse en no sé dónde, pues tendrá que tener previsto si tiene suficientes consejeros que provengan a lo mejor de esa zona geográfica o si le puede interesar, etcétera, etcétera. Roles adecuados. Evidentemente el consejero tiene que saber diferenciar cuándo es consejero, cuándo es miembro del consejo. Bueno, y el otro día estábamos en una charla que además hablaban de esos consejeros, ¿no?, que están ahí para un poco, para de verdad comprometerse con el buen gobierno, o los que están ahí como seguidismo del presidente o de quien les haya nombrado, que todavía existen algunos, pero que evidentemente uno tiene que saber que está ahí para aportar valor. Y eso implica muchísimo trabajo por parte del consejero, de preparación de las reuniones, de bagaje previo, etcétera, etcétera, de contexto. Pero además luego está la figura del presidente, que muchas veces el presidente no sabe tampoco ejercer bien su función. Ahí hay mucho que decir al respecto. Y también del secretario, que os comentaré después. Además, la dinámica de funcionamiento de los consejos, y hablo de los consejos en todas las organizaciones, oiga, miremonos la ley, no puede ser que haya 2 consejos al año. O sea, es que así no se puede funcionar. Quiero decir, no solamente es la frecuencia, no solamente es la dinámica, no solamente es la calidad y cantidad de debate que se produce, no solamente es esa diversidad de opiniones, no solamente es la anticipación con la que se envía la documentación, cómo se maneja, cómo se prepara, cómo se la mira la gente y cómo se dedica más tiempo a hablar de futuro que a hablar de pasado o a estar... Evidentemente el Consejo tiene mucha labor de supervisión, pero la supervisión se hace antes de ir al Consejo y en el Consejo se debaten de los temas importantes, pero no se está para que te cuente el director financiero la mayor parte del tiempo cómo está yendo el trimestre, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que saber diferenciar y ahí, bueno, pues también hay que tener un foco. Evidentemente, que estén integradas las funciones indelegables en el Consejo. Todas las empresas tienen que tener
un montón de comisiones para ello? No, evidentemente no. No, porque depende del tamaño de la organización. Lo que sí que tiene que estar muy claro es que tienen que estar integradas esas funciones en el Consejo. Se tiene que hablar de ciberseguridad, se tiene que hablar de estrategia, de riesgos, de CAPEX tecnológico, de un montón de cosas de las que el Consejo es responsable y además hay que conocerlo. Y cuando digo el Consejo, digo los empresarios que forman parte del Consejo como dominicales, digo los independientes, etcétera, etcétera. Y luego, por último, hay una resistencia. Si ya todo eso se ha hecho bien, de repente llega que para las cotizadas, evidentemente, hay autoevaluación y evaluación ahora ya, bueno, pues de una forma muy clara, pero sigue habiendo una cierta resistencia a evaluar. Es verdad que el tamaño, la gente aún tiene un poquito de miedo, ¿no?, a hablar libremente, porque al final, si estamos hablando de un consejo de 12, de 10, pues aunque sea muy anónimo, pues al final son 10, pero no nos tendría que importar. O sea, si estamos hablando de organizaciones donde creemos en la mejora continua, donde creemos que tenemos que avanzar, una crítica es un regalo y el presidente del consejo, el propio consejo en sí, tiene que estar pro y a favor de analizar también cómo está aportando valor y cómo lo puede hacer mejor. No puede, aunque sea una de las últimas, uno de los últimos eslabones, ¿no?, dentro de la gobernanza, dejar de hacer algo porque parece que, oye, pues aquí para qué, ¿no? Pues no, para dar ejemplo en primer lugar. Pero bueno, yo, como veis, soy una defensora de, oye, aunque sea la autoevaluación, es mucho mejor que te lo hagan de fuera, pero bueno. Y hablábamos de la profesión de consejero, porque hoy en día, y aquí tengo la suerte de tener en sala a muchos consejeros, pero hablábamos de la profesión de consejero, porque es verdad que es una segunda carrera profesional. Eh, más allá de los propietarios, porque hay muchos consejeros que no tienen más tiempo de estar en el propio consejo de su organización y no les da la vida más que para eso, y además que se centren porque están generando una riqueza en el país estupenda. Pero es verdad que hay otros profesionales que tienen un aporte de valor increíble y que pueden aportar mucho. Y entonces yo aquí lo único que tengo que decir es que como es una profesión de altísimo riesgo, hay que estar muy actualizado, hay que estar preparado, hay que saber qué derechos, qué deberes, qué obligaciones, cómo tienes que hacer, cuáles son las buenas prácticas que tú tienes que impulsar como miembro del consejo. Hay que tener muy claro tu rol. Hablaremos luego, si queréis, si nos da tiempo, de la independencia. Hay que tenerlo clarísimo, clarísimo. Tu marca personal y tu marca profesional tiene que ir por encima de todo. Si eres una persona cobarde, poco valiente y que no eres capaz de influenciar con tus preguntas y con tus opiniones y no eres capaz de retar al equipo ejecutivo, esta profesión no es para ti. Pero yo creo que ahí hay que estar. Evidentemente hay que hacer un plan de acción como consejero para poder, bueno, pues para poder trabajar bien esa segunda carrera profesional. Yo creo que hoy en día cada vez hay más empresas que se dan cuenta que no pueden ir solas, que tienen que sofisticar su toma de decisiones, que tienen que poner un consejo asesor si no quieren perder capacidad de poder en la toma de decisiones, y por tanto en ese consejo asesor pueden estar, perdonad, que me he puesto para no pasarme de tiempo. Tienen que tener claro cómo integrar a esos consejeros, cómo hacerlo. Y ahí hay muchas posibilidades para poder ir transitando en esa segunda carrera, pero evidentemente con una actualización permanente, no solamente en buen gobierno, no solamente en las cosas que afectan al consejero, sino también en el contexto de la compañía a la que te integres. Tienes que dominarlo y además tener un onboarding de consejo, que tampoco hemos hablado de ello, pero ya lo dejaremos para otro día, que también es muy importante. Evidentemente a nosotros nos gusta decir que huimos de los consejeros de vanidad, estatus y poder, que creemos en los consejeros reales y que además ese otro tipo de consejeros está ya muy de modé y que están pasando a otro plano, ¿no? Solamente por terminar de dejar una lanza, ¿no? Oye, ¿qué pasa en las startups? Y solamente aquí dejo, oye, muchas de las cosas que deberíamos hablar, ¿no? De ese levantar capital, ¿no? De esos plazos de desinversión, de ese ecosistema donde los fundadores ya salen con un capital para no diluirse, que está inflado y hinchado. ¿Qué estamos haciendo los inversores al respecto? ¿Qué están haciendo los asesores jurídicos que les dicen que se pongan más valor porque si no en la primera ronda se van a diluir? Bueno, yo creo que hay un ecosistema en el que todos participamos con un cierto grado de responsabilidad
que de verdad, señores y señoras que me acompañáis esta mañana, tenemos que hacérnoslo mirar. Y creo que deberíamos entre todos ser muy responsables en el ecosistema emprendedor para revisar qué estamos haciendo en el tema de gobernanza. Y hago una llamada a los fondos. Ojo con quién sientan en los consejos, porque también hay muy poca preparación desde los fondos a nivel de gobernanza para sentarse y ahí vemos el tratamiento de accionistas de primer y segundo nivel. Pero bueno, ahí tenemos mucho sobre lo que debatir. Y ya la última pincelada, por favor, el secretario del Consejo o quien ocupa la figura de la Secretaría del Consejo, nosotros abogamos porque sea, y sobre todo esto me refiero más a las empresas familiares, evidentemente en las cotizadas o en aquellas empresas que están más profesionalizadas no suceden estas cosas, pero tendrían que tener o tendría que tenerse cuidado y tener una persona con formación jurídica. Y si no, que la figura del secretario esté acompañada de un letrado asesor, porque es una figura importantísima para garantizar la seguridad y salvaguardar la toma de decisiones del Consejo. Entonces, ahí también hago otra llamada a los secretarios de Consejo que muchas veces no tienen en cuenta los principios y criterios de buen gobierno. Y ahí lo dejo porque algunos se estará soliviantando para que siga. Así que yo dejo aquí mi parte de intervención y le doy paso a Virginia porque tiene un tema súper importante de composición del Consejo de la que hablar y luego os escuchamos. Muchas gracias, Eva. La verdad es que has hecho una exposición magnífica en tan poco tiempo del buen gobierno corporativo, ¿no? Y has dejado pues muchos temas claves de gobierno corporativo que efectivamente tenemos sobre la mesa. Yo creo que, como bien decía Eva, uno es claro, ¿no? Y es que el gobierno corporativo hoy en día parece muy centrado en sociedades cotizadas, en entidades de crédito, pues porque de una crisis, normalmente de las crisis luego salen muchas normas y en el caso de las entidades de crédito pues han pasado a estar mega reguladas en todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, ¿no? Pero yo creo que ¿qué pasa con el resto de empresas? ¿No? Empresas que no tienen esa obligación como tal, ¿no? Del título obligación e impulso. ¿Cómo impulsar el gobierno corporativo en aquellas sociedades no cotizadas, en empresas familiares, en startups que efectivamente, ¿no? Yo creo que se enfrentan en procesos de inversión a fijar un gobierno corporativo que obviamente cuando tú naces pues tienes el administrador único y poco más y que se enfrentan a procesos complicados, ¿no? Y yo creo que las ventajas y beneficios del gobierno corporativo son muchas, hay muchas evidencias de que, oye, un gobierno corporativo sólido nos va a permitir crecer a largo plazo, nos va a permitir crecer de manera sostenible, nos va a permitir ser competitivos. Por lo tanto, o sea, que tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo, para que este gobierno corporativo, para que las buenas prácticas lleguen al resto de empresas, ¿no? No solamente aquellas que están obligadas, ¿no? Sino que realmente sea que creemos en ello, ¿no? Que realmente consideramos, como bien decía Eva, que el gobierno corporativo nos va a hacer mucho más potentes, ¿no? Más competitivos. Dentro de todo lo que has puesto, Eva, que yo creo que ha dado muchas claves, ¿no? Fundamentales en el gobierno corporativo, vamos a ver la diversidad, ¿no? Yo creo que también, junto con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, diversidad está muy de moda, ¿no? Diversidad en los consejos de administración. Y realmente, ¿por qué esa diversidad? ¿No? Yo creo que Eva lo comentaba perfectamente. Si al final el consejo es el máximo responsable de la estrategia de la empresa, cuanta más diversidad de ideas, de puntos de vista, de discusiones se generen en el seno de un consejo, muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que la diversidad no hay que centrarse, como está pasando ahora, ¿no? En solo diversidad de género, que por supuesto es importante, pero esta diversidad en todos los sentidos, en la palabra, en lo más amplio posible, ¿no? Diversidad de género, por supuesto, diversidad de edad, ¿no? Yo creo que también es otro tema que tenemos sobre la mesa. ¿Son nuestros consejos, no sé si llamar viejos o no, ¿no? O sea, que es cierto que hay que encontrar el equilibrio, porque entre la experiencia que de los consejeros, obviamente los más mayores vamos a tener y los jóvenes, pues ese equilibrio es lo importante. Tampoco podemos tener un consejo de jóvenes, porque al final si se presenta una crisis no van a saber reaccionar, ¿no? Como puede ser una persona con mucha más experiencia. Pero hay que encontrar el equilibrio. Y la diversidad busca eso precisamente.
Yo creo que son muchas las normas que se están publicando, es fundamental y yo creo que parte del gobierno corporativo podríamos decir que pivota en lo que es la estructura y composición del Consejo de Administración. La dimensión, aquí el tamaño importa, el tamaño de los consejos importa, ¿no? Yo creo que ha habido un antes y un después de consejos de cuanto más consejeros hubiese, parecía que el consejo era más potente, pero realmente si lo que buscamos es el debatir, reuniones con 40 personas es imposible llegar a acuerdos ni discutir. Pues ahí al final hay que buscar una composición equilibrada. Diréis, claro, ¿cuál es ese equilibrio? ¿No? Es difícil, pues depende también de la estructura, depende también de la actividad, depende también de tus competidores, depende de tu entorno, ¿no? O sea, al final hay que buscar ese equilibrio en todos los aspectos, ¿no? Tanto de tamaño como de calidad, ¿no? En cuanto a dimensión del consejo, bueno, pues ahí las recomendaciones nos dicen que entre 5 y 15. ¿Qué es lo que hay que buscar? Consejos que se debata en los consejos. O sea, yo creo que hay muchas encuestas hechas a consejeros que dicen, oye, pero ¿cuánto tiempo dedicáis a la estrategia, al debate? Pues si los consejos son 2 horas, un cuarto de hora al final ya cuando estamos acabando. Realmente es más informativo, cuando realmente debiera ser al revés. O sea, informativo debiera ser lo justo. Para eso anticipar la documentación e información, como tú bien decías, Eva, y lo importante sería el debate, ¿no? El debatir. Y para debatir y para que se pueda tener en cuenta todas las opiniones, pues es importante que no seamos muchos consejeros, que se busque un equilibrio. Y dentro de ese equilibrio, pues hay que buscar también la diversidad, ¿vale? La diversidad, pues que en algunos temas se están publicando pues, mucha normativa. Es cierto que en la propia Ley de Sociedades de Capital ya el Consejo tiene ese mandato de hay que buscar la diversidad ya no solamente de género, de edad, de conocimientos, de cultura internacional, es decir, hay que buscar consejeros que nos aporten en todos los ámbitos cercanos a nuestro negocio, que es lo que buscamos, diferentes puntos de vista, porque al final un consejo en el que todos decimos amén, ¿no? O sea, pues no se debaten, ¿no? No hay puntos de vista diferentes, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hay que buscar. Os dejo estadísticas para que veáis cómo vamos evolucionando en los diferentes aspectos. Diversidad de género. Voy a empezar por la diversidad de género. Sabéis que en el Código de Buen Gobierno Corporativo se establece una recomendación ya obsoleta casi del 40% en el 2022. Son pocas las empresas cotizadas que tienen ese 40% del sexo menos representado, que como todos bien sabemos son las mujeres. Aquí también, y no voy a entrar aquí en este tema porque aquí sí que habría mucha polémica, es ahora con todos los géneros y sexos que hay, ¿cuál va a ser el sexo menos representado? Porque ahora estamos hablando de mujeres, pero este es un ámbito que también hay que darle una vuelta, porque ahora hay que dar entrada a todo este nuevo mundo que estamos viviendo, ¿no? Sabéis que tenemos sobre la mesa, que no sabemos cuándo se va a acabar de publicar, de aprobar más bien, pues hasta que no tengamos gobierno, hay una directiva que defiende y que impulsa, ¿no? Que quiere impulsar y obligar, ya vamos a pasar de esta recomendación a una obligación, especialmente en las sociedades cotizadas, de que ese 40% que hasta ahora era recomendación va a ser obligación. Obligación que, bueno, no sé cómo se acabará de transponer, ¿no? La directiva, porque ahora es, bueno, estáis obligados, pero si no lo cumplís, me decís qué medidas. Bueno, pues a mí ya eso ya no me gusta tanto, ¿no? Al final es como un poco la recomendación que tenemos ahora de, pues si no tenéis el 40%, decidme las medidas que estáis implementando para conseguir ese 40%. O sea, que ahí yo creo que, bueno, habrá que ser como todo en esta vida, ¿no? O poner un régimen más sancionador o si no, pues por desgracia, ¿no? O sea, que lo suyo sería que llegáramos a ese 40% sin normas, pero bueno, por lo menos, y en las estadísticas os dejo, está haciendo efecto, ¿vale? Porque es cierto que en los últimos años, pues aunque no tenemos el 40% de diversidad de género, los porcentajes de nuevos consejeros que se han ido nombrando cada vez son más mujeres, ¿no? Entonces,
es cierto que se matan dos pájaros de un tiro porque la mayoría son consejeras e independientes, ¿no? Entonces consiguen esa composición idílica, ¿no? En los consejos, de tener independientes y que además sean mujeres. Pero bueno, estamos avanzando. Estamos avanzando menos en temas de consejeros internacionales. Yo creo que también ahí, y lo comentaba Eva, ¿no? O sea, que al final, si tú tienes una empresa internacional, es fácil, ¿no? Que tengas algún consejero más internacional, pero si no, es raro, ¿no? Encontrar empresas con consejeros internacionales, que al final yo creo que también aportan, ¿no? Aportan su experiencia en otros países y el saber, ¿no? Cómo puedes llegar a determinado público o qué es lo que quiere el consumidor en determinados culturas que no siempre son como la española. Por lo cual, yo creo que también hay que avanzar en esa diversidad en la parte más internacional. La verdad es que no veo los números desde aquí, pero bueno, os he dejado las estadísticas. Aquí va a ser más fácil verlas. Creo que, pero bueno, no sé si están, estoy yendo en el orden que está puesto ahí, pero las estadísticas están. Diversidad de edad, ¿no? En la edad. O sea, yo creo que aquí también hay que buscar equilibrio. Yo creo que se va avanzando, ¿vale? Y es difícil, estoy de acuerdo en que es difícil ir introduciendo a jóvenes en los consejos, ¿no? Porque todavía hay mucha reticencia, oye, pues es que la experiencia que a mí me da el haber estado en un consejo, la experiencia que yo tengo de haberme enfrentado a crisis, pues esa rápida respuesta, por decirlo de alguna manera, igual una persona joven no me la va a aportar. Pero es que esa persona joven está más cerca del consumidor, está más cerca de la tendencia, está más cerca de lo que es nuestro mundo que vivimos, por lo cual creo que el tener esa frescura, ¿no? Estar más cerca de las tendencias al final es importante. Y yo creo que aquí hay todavía mucho camino por hacer, ¿no? Y yo creo que aunque se está empezando, desde los propios supervisores, por ejemplo, de las entidades de crédito, se está haciendo también especial hincapié en, porque las entidades de crédito también tienen sus consejos ahí con gente de más de 60 años, las estadísticas los dejan claras, y aquí os pongo en la específica de España. Estas son estadísticas, yo sigo mucho, que probablemente muchos de los que estáis aquí conocéis, a Spencer Stuart. Spencer Stuart publica, en el caso afortunadamente español, anualmente, todavía no ha salido, pero estará a punto de salir, estadísticas de cómo van evolucionando las buenas prácticas que ellos consideran a lo largo de los últimos años. Pues el número de consejeras, el número de consejeros internacionales, cuál es la edad media, cuál es el número de reuniones, cuál es la remuneración. Y aquí dejan datos curiosos, ¿no? Que se va viendo cómo en España efectivamente vamos avanzando mucho en temas relacionados en buenas prácticas de gobierno corporativo. Queda todavía pues, ámbitos y temas, ¿no? Por mejorar, pero bueno, yo creo que efectivamente, pues en algunos casos de manera más voluntaria, en otros casos de manera más obligada, pero vamos avanzando hacia la incorporación en nuestras sociedades. Es cierto que estos son sociedades cotizadas, estas encuestas, o sea, esta información la elaboran de la información que se publica en los informes de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y en encuestas que realizan. Pero la verdad es que a mí me encantan estos informes y te dan mucha información. Y las estadísticas anteriores también son comparativas con otros países, pues en los que se puede ver cómo hay países que te llaman la atención, ¿no? Un Sudáfrica, por ejemplo, o una Australia, ¿no? Que está como muy avanzada en temas de gobierno corporativo, pues yo creo que ahí nos deja ahí, ¿no? Como tendencias y lecciones, ¿no? Para poder aprender y aplicar en nuestro caso. Y luego conocimientos, ¿no? Yo creo que también lo mismo, buscar el equilibrio, ¿no? Yo creo que cuando empezamos con toda la transformación digital, con toda la parte de sostenibilidad ahora, es como vamos a meter a un consejero que sepa mucho de sostenibilidad, vamos a meter a un consejero que sepa mucho de transformación digital, pero no es la solución tampoco, porque al final puedes saber muchísimo de transformación digital, pero igual de la parte más estratégica financiera no tiene esos conocimientos, ¿no? Al final, una vez más, y siento ser repetitiva, el equilibrio es lo perfecto, ¿no? Las competencias individuales y las competencias del consejo en su conjunto. Y aquí, por ejemplo, las entidades de crédito, en la evaluación que hacen es
yo cuando voy a nombrar un nuevo candidato, veo su capacidad individual y su capacidad dentro del consejo, ¿no? Que yo creo que es como muy, muy significativo y muy valioso, ¿no? Porque al final, pues ahí te vas midiendo y compensando, ¿no? Y es aquí, estas estadísticas son ciertos que son un poco antiguas, porque si veis aquí responsabilidad social corporativa salía de las últimas, probablemente hoy en día estaría arriba, ¿no? O sea, sin ninguna duda, pues los que comentabas tú, Eva, en tu diapositiva, pues la ciberseguridad, la pandemia nos puso de manifiesto que aunque pensábamos que estábamos muy bien cubiertos y que no había ningún problema de ciberataque más, pues bueno, hay que estar más encima de la ciberseguridad. Toda la parte de sostenibilidad que viene, ¿no? Y que viene, y como tú bien decías, pues hay cosas más, no sé si más lógicas es la palabra, y otras menos lógicas, pero bueno, esto también es para debatir, pero viene y efectivamente, o sea, todas estas decisiones y todas son estratégicas y se tienen que tomar en el seno del Consejo. Por lo tanto, se tiene que conocer. Y esto está muy relacionado con la edad, ¿no? Hay muchas veces que si eres muy mayor, pues puedes ser más reacio a asumir determinados cambios o asumir determinados conocimientos, y si eres más joven, pues bueno, los has vivido, ¿no? Porque has nacido o crecido con ellos. Bueno, pues ahí está un poco el equilibrio. Y esto, pues al final son conocimientos que demandan o que se deben tener en el seno de los consejeros. Y ya para acabar, lanzo pues cómo podemos mejorar, cómo podemos impulsar, cuáles están siendo las tendencias para mejorar la diversidad, ¿no? Pues tenemos claro que la diversidad, al final, yo he buscado muchas estadísticas y comprobaciones empíricas que me vengan a demostrar que la diversidad es directamente relacionada con un mejor rendimiento, ¿no? Hay muchos informes que te vienen a decir que es cierto que las empresas más diversas tienen mejores rendimientos, que las empresas más diversas innovan más, ¿vale? Está muy relacionada la diversidad con la innovación, por lo cual no he visto ninguna que te diga si tienes 3 mujeres en el consejo, consigues un incremento de tu rentabilidad del 10%. Sí, pues dime cuál, pues sí. Sí, la he visto, pero tiene sus más y sus menos. Pero efectivamente sí que es claro. Sí que es claro que cuando existe diversidad en el consejo, la información financiera, que es como gracioso, ¿no? Es muchísimo más fiable que si no existe esa diversidad. Y esa diversidad es específicamente de las mujeres, ¿no? Y en temas, por supuesto, pues de cuestiones laborales y temas laborales, de atracción del talento también. O sea, hoy en día, y creo que los que estamos aquí somos muy conscientes, que las nuevas generaciones demandan otras cosas que no son las mismas que las nuestras, en las organizaciones y en las sociedades. Y si las nuevas generaciones se encuentran con empresas que apuestan por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión, pues al final vas a conseguir esa retención, ese talento, esa atracción del talento que cada vez es más complicado, ¿no? Y yo creo que de todos los deberes que tiene el Consejo, este puede ser hoy en día uno de los más complicados, ¿no? A los que se enfrentan todas las organizaciones, cómo retener el talento, cómo atraer el talento, ¿no? Pues yo creo que esta parte de la diversidad es importante. Lo decía Eva, los planes de sucesión. Son importantísimos los planes de sucesión. Los planes de sucesión, rara es la sociedad, incluso las cotizadas que tienen un plan de sucesión claro. Ya no solo se me va un consejero como lo sustituyo, sino de la parte más directiva, ¿no? De cómo voy promoviendo a mi alta dirección para que pase al consejo, o cómo dentro del consejo voy a promover pues esa diversidad, ¿no? A la hora del plan de sucesión, muy relacionada con la autoevaluación que decía también Eva, ¿no? O sea, es importante evaluar los consejos y el ser crítico pues es difícil, y ser autocrítico todavía más difícil. Por eso, si viene un tercero y te facilita la labor, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque va a ser más objetivo, más neutral, y sobre todo, pues te va a permitir ser más libre a la hora de expresarte, ¿no? Pero la autoevaluación te ayuda, ¿no? A ver si realmente tu consejo es eficaz, está funcionando bien, qué debe cambiar. Y dentro de esa autoevaluación, pues precisamente el rol del consejero habrá que verlo bien, ¿no? Y es ahí donde se tiene que empezar a ver, ¿no? Cómo nombrar, cómo reelegir.
Y perdonad que me salte al último punto, pero los proxy advisors están haciendo mucha presión ahí. En todo lo que tiene que ver, si habéis visto estadísticas de las últimas juntas, el sentido del voto, pues cada vez se exige más información en la reelección de los consejeros. ¿Y por qué si todavía no tienes mujeres, no me eliges una mujer? Quiero que me lo expliques perfectamente y cada vez hay más información a la hora de reelegir y cada vez hay más oposición en la renovación de determinados cargos, lo cual ahí yo creo que está ayudando también mucho pues, en esta parte de la diversidad, y ya no solamente en la parte de género, sino también en la parte de capacidad y de conocimientos. La comisión de remuneraciones en todas las organizaciones, sea obligatoria o no, creo que es clave. Es clave y desempeña una labor clave hoy en día para impulsar la diversidad, para todo lo que tiene obviamente que ver con la sostenibilidad, aunque aquí también hay debate de en qué comisión integro, ¿no? Mis obligaciones de sostenibilidad, en la comisión de auditoría por todo lo que tiene que ver con la información no financiera, en la comisión de retribuciones por todo lo que tiene que ver más con social o bien con gobierno corporativo. Bueno, aquí depende de la estructura, obviamente, pero hay que darle ese papel y hay que darle recursos, obviamente. O sea, no solamente darle un papel, sino darle recursos y que la composición efectivamente sea la adecuada. O sea, las normas y las recomendaciones te dicen que tiene que haber consejeros independientes. Creo que precisamente en esta comisión es donde más sentido tienen los consejeros independientes, ¿no? Para ayudar en ese impulso en todo lo que tiene que ver con la reelección de nuevos consejeros, en todo lo que tiene que ver con la alta dirección, lo que tiene que ver con incentivar, ¿no? Más directivas, pues bueno, pues al final tiene una función clave. Y luego, cada vez, muy relacionado también con las políticas de remuneraciones, se está pidiendo más que en esos objetivos para cobrar los variables, más allá de la transparencia que hay que dar, ¿no? En cómo se llega a esos objetivos y cómo se llegan a esos importes, meter ratios de sostenibilidad, ratios de diversidad, de, oye, yo estoy impulsando la diversidad de mi empresa y por ello se me va a retribuir. O sea, que yo creo que es una manera bastante fácil, ¿no? Porque yo creo que es sencillo de adaptarlo en tu propia empresa para poder impulsar. Y luego hay algunas empresas que siguen la regla de Rooney, que pues, supongo que todos conocéis, del famoso entrenador de fútbol, que él decía que, bueno, que si se quedaba cualquier vacante, pues que había que dar la posibilidad de que también se presentaran la minoría racial menos representada. Y eso ayudó a que en los equipos de fútbol se incorporaran pues otras etnias, ¿no? O sea, que al final estaban como más acotados a los americanos. Entonces, pues hay entidades, el BVA la sigue desde hace mucho tiempo y es cierto que ha mejorado mucho las estadísticas, tiene un porcentaje de directivas muy elevado. ¿Que pueda ser directamente proporcional por la regla o no? Pues no lo sé, pero yo creo que ayuda a impulsar, ¿no? Y yo creo que ya me he cedido un poco de mi tiempo, ya me vais a disculpar. Sabéis que me emociono hablando de estos temas y al final se me va el tiempo. Yo aprovecho a lo mejor Sí. algo de lo que has dicho, ¿no? Sí. Que hay una buena noticia, ¿no? No solamente para las mujeres que tienen que dar un paso al frente en ese plan de carrera como consejeras, sino también para los hombres, porque no nos olvidemos que en las no cotizadas siguen teniendo una gran posibilidad de networking. No olvidemos que los puestos de consejeros son puestos que generalmente, aunque se hacen selecciones y cada vez se hace de una manera más profesional, tienen que ser personas que generen confianza, que estén en la órbita de haber podido generar confianza tanto por los resultados de su experiencia profesional como porque estén cerca de personas que tengan que incorporar. Entonces, es verdad que es el momento de que las mujeres empecemos a estar en la proporción que toca, pero también es verdad que los hombres siguen teniendo unas posibilidades enormes de seguir ocupando posiciones y con respecto a la internacionalización,
oye, es muy bueno que vengan de fuera, pero pensad que esto es bidireccional. Es muy bueno que exportemos consejeros a otros países que también tienen mucho interés en grandes profesionales que han hecho su trabajo aquí, que conocen muy bien el mercado español y que por tanto que pueden aportar una visión de mucha riqueza, ¿no?, para esos propios consejos. Hablabas de Sudáfrica, primer código de buen gobierno que incorporó la tecnología. O sea, que no es tan sorprendente. Hay que seguirlo muy, muy de cerca. Sí, exacto, no es tan sorprendente, pero es verdad. Y tenemos muchas cosas ahí en el debate. Yo no sé si ahora merece la pena. No sé si tenemos preguntas en el chat, Virginia. No lo sé. O si queréis, los que estáis aquí, hacerme a María Luisa. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas días. Soy María Luisa Castaño y tengo la suerte de ser alumna de IGE en la Acreditación Internacional de Consejeros. Oye, me ha encantado escucharos y de verdad que es un gusto ver toda esta nueva doctrina que realmente pues ha venido para quedarse. Hace no demasiado tiempo nadie hablaba de esto. Lo que sí que es verdad es que hay una reflexión y quería conocer vuestra opinión, y es que en las empresas cotizadas donde están obligadas al cumplimiento de la ley todas estas incorporaciones, el reporte no financiero, la diversidad, etcétera, yo creo que realmente esto funciona y cala cuando se hace, además de por cumplimiento de la ley, por convencimiento. Porque de lo contrario, la impronta del presidente, las prácticas tradicionales en el Consejo permanecen, por mucho que uno llegue al 40 o al 30%, ¿no? Entonces, no sé qué opináis sobre este tema y también como traslado a las no cotizadas, a las no obligadas, que la estructura empresarial de este país tiene para aburrir de estas otras, ¿no? Y claro, ¿cómo convencer a estas que no están obligadas a que, más allá de la confianza del presidente, más allá del entorno familiar, la incorporación de personas puede ser clave para su negocio, ¿no? Ahí, en un lado es por cumplimiento de la ley y en el otro me parece una tarea difícil. No sé qué opináis al respecto de este tema. No puedo estar más de acuerdo contigo, María Luisa. La verdad es que realmente debiera ser convicción, ¿no? Y por eso hay países que apuestan más por la vía de buen gobierno y códigos, ¿no? Más que buen gobierno, perdón, códigos de buen gobierno, recomendaciones es, oye, si finalmente tú adoptas las recomendaciones sin ser obligatorias, es que realmente crees en ellas, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, eso sería lo perfecto. Y yo creo que cada vez se es más consciente de que efectivamente, o sea, que el buen gobierno, que está muy tasado en las cotizadas, en las entidades de crédito, de cuál debe ser la estructura, pero creo que cada vez es más consciente de que es bueno tener un gobierno sólido. O sea, yo creo que la crisis financiera nos puso de manifiesto que entidades de crédito con los mismos requisitos, las mismas obligaciones, moviéndose en el mismo mundo, ¿no? Negociando los mismos servicios o comercializando los mismos servicios, unas se hundieron y otras no. ¿Y la diferencia cuál fue? Un gobierno sólido. Y es que es claro, ¿no? O sea, que eso debe de ser la convicción. Y creo que tenemos que ahora efectivamente convencer al resto de las empresas, a las que yo creo que empiezan, ¿no? Pero es cierto que es muy raro ver consejeros independientes en empresas que no estén obligadas, pues porque al final el poder, mi empresa, va a venir un tercero a decirme a mí aquí que este es el estético, que todo. Bueno, está cambiando mucho, ¿eh? Yo te tengo que decir que hay empresas familiares que son. Está cambiando porque yo creo que se está llegando, ¿no?, a convencer, pero creo que hay que hacer todavía una labor. Yo creo que hoy en día el hándicap de gobierno corporativo es este mundo, que además, como tú bien dices, es que el porcentaje de cotizadas es mínimo frente al del resto de las empresas, por lo cual hay que tenemos que hacer ahí hombre, totalmente. Fuerza. Pero yo a lo mejor, por dar otro enfoque, sirva para reflexión para los demás. Yo creo que evidentemente hay muchos estudios que demuestran que el impacto sobre el ROI, sobre el ROS, sobre todos los aspectos y todos los indicadores mejoran con equipos diversos. Es verdad que eso, el empresariado, el presidente del consejo tiene que tenerlo presente. Normalmente tú vendes productos y servicios, hay un poder de decisión en la compra y los grupos de interés cada vez revisan más
dónde ponen el foco a la hora de comprar, y a ti no te gusta comprar ningún producto ni ningún servicio, si puedes escoger, pudiendo escoger, yo creo que el poder de decisión a la hora de adquirir es un poder muy importante que las mujeres no hemos hecho valer hasta ahora. Y yo me quedo con el aquí y ahora, es decir, si realmente pensamos que esto es así y que la población está compuesta por hombres y por mujeres, que además no hemos hablado de la inteligencia artificial sentada en los consejos, tú has hablado del género fluido, pero luego hablaremos de esto, pero bueno, yo lo que os quiero decir es que a mí me encanta la iniciativa de Noruega, porque si tú quieres conseguir algo, y en España hemos visto cómo nos han pasado por delante países con una normativa en temas de igualdad, etcétera, por delante, porque han puesto de manera obligatoria el tema de las cuotas. Pues si tú coges la experiencia de Noruega, primero empezaron por las empresas públicas, que tendríamos que hacérnoslo mirar. Primero empezaron por las públicas y luego voluntariamente empezaron por las privadas. Cuando vieron en ese plazo voluntario que las privadas no cogían el testigo con el suficiente interés, lo que hicieron fue, oiga, tienen ustedes un plazo porque si no, disuelvo o liquido su sociedad. Si usted no incorpora la diversidad en el porcentaje que nosotros hemos definido. Y funcionó perfectamente. Con eso, además, luego hay otra serie de propuestas en las organizaciones, propuestas en la sociedad que permiten, bueno, pues algunas cosas por las que hoy en día, y no vamos a entrar en el debate porque no llegan las mujeres en suficiente número a las cotizadas, pero yo ahí lo dejo. Realmente cuando queremos hacer un cambio, es verdad que el convencimiento viene muy bien, que la pedagogía hay que hacerla, que la formación hay que darla, que hay que mostrar las evidencias, pero si queremos que la gente sufra menos accidentes y se queden inválidos, obligamos a ponerse el cinturón de seguridad porque sabemos que tiene un impacto positivo y en algunas cuestiones pues también. Entonces yo creo que algunas medidas legislativas permiten, bueno, pues favorecer que algunas cosas se hagan. No obstante, tenemos otros temas encima de la mesa porque están, ¿qué pasa ahora con otra serie de minorías o otra serie de diversidad? O no vamos a hablar del gobierno en constitución, cuánto poder puede tener una minoría, qué tipo de diversidad vamos a hacer que aflore, y yo no me voy a meter en ese jardín, qué va a pasar con consejeros. Ya hemos oído hablar de algún CEO que es una inteligencia artificial, que está teniendo buenos resultados. ¿Se van a sentar antes los robots en los consejos en número que la diversidad entre mujeres y hombres? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero ahí dejo el debate, porque desde luego el debate va a ser muy interesante y yo creo que entre todos vamos a poder construir ese futuro, ¿no? Y ahí se queda. Sí, sin duda, sin duda. Venga, Santiago. Ah, perdón. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la sesión. Es fantástica, Eva Virginia, muy bien. Yo la verdad es que no sé si preguntaros o hacer una reflexión, porque si os pregunto, me habéis respondido. Y la otra persona que acaba de intervenir con una pregunta María es Luisa. lo mismo. María Luisa, encantado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Soy abogado, asesor legal de empresas en materia de compliance. Entonces, veo dificilísimo que las cosas se hagan por convicción. Creo que es lo básico. Plantearnos hoy en día temas de igualdad, en mi opinión, es un fracaso de la sociedad, porque es un tema educacional. Pero claro, si nos obligan a tener unos consejos donde el 40% deben ser mujeres, es una contradicción. En mi opinión, si fuera mujer, yo estaría de uñas. Es lo que pienso. Yo estaría de uñas si fuera mujer, porque se me van a meter al final. Una obligación al final va a tener que entrar mujer, sí o no, o sí, en un consejo, porque si no da la cuota van a tener que entrar y ya va a ser obligatorio, ¿no? Y evidentemente tú dices que no sabes cómo entrarán otros consejeros o si con temas de inteligencia artificial, pues vamos camino de que sea por obligación, con lo cual tampoco será de forma voluntaria o por convicción. Yo, por eso, no quería hacer una pregunta, estaba pensando si hacer la pregunta o una reflexión. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo en ello, pero yo creo que todo redunda en la convicción de las medidas a tomar. Lo que has dicho antes, Eva, en cuanto a la estrategia en los consejos, la verdad es que la estrategia brilla por su ausencia, no solamente en los consejos de las grandes empresas, sino también en las pymes.
por supuesto, pero es porque no se da importancia justamente a reflexionar. Y es básico para todo esto, porque si reflexionas no tienes que obligar, pero si esperamos a que sea la ley la que nos obligue, pues seguiremos dando tumbos, porque por mucha normativa que haya, y hay demasiada, yo creo que no es la solución. Y están poniendo hoy en día soluciones a los problemas a través de legislación. Yo creo que es una barbaridad. Incluso llegaría a decir, ya lo he dicho en otro foro, existe una malversación hoy en día legislativa, es decir, se utiliza la ley de forma torticera y obviamente para asuntos ideológicos y completamente sesgados. Con lo cual, yo creo que no existe convicción, hay obligación. Incluso yo creo que nos daremos cuenta más pronto que tarde. Y bueno, no me voy a extender porque podría seguir, porque me apasiona el tema. Pero sí, simplemente quería hacer una referencia a los proxies advisors. Evidentemente, tienen muchísima importancia. Y hay una empresa española que es multinacional, Inditex. Ahí están dando, por ejemplo, muchísimo peso a los proxies advisors. De hecho, han generado algún cambio en el Consejo, creo que todos lo sabemos, ¿no? Porque ha cambiado el funcionamiento de Inditex. Pero bueno, a mejor, por supuesto, pero porque es una empresa que no puede ir a peor. Creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de ella. Y no soy Inditex, pero como español sí. Disculpadme que me he enrollado. No, una reflexión muy acertada, sí. La verdad es esa, ¿no? Yo creo que al final, vamos, lo hemos dicho, ¿no? O sea, que lo maravilloso sería que todo fuera por convicción, pero al final, pues hay cosas que tienen que ser imperativas, claramente. Entonces hay normativa y es cierto que hay normativa que se está publicando demasiado rápido sin pensarse demasiado, pero bueno, o sea, al final tenemos que aplicarla. Entonces sí, o sea, que estoy de acuerdo con la reflexión, totalmente de acuerdo. Y la figura del proxy advisor, pues yo creo que va muy de la mano también de que no hemos hablado, ¿no? Pero que también es un tema para debatir mucho de la mayor implicación de los accionistas, ¿no? Cómo cada vez se está viendo ese control que los consejeros deben tener sobre los directivos y que al final los accionistas sobre los consejeros, ¿no? Y cómo esa mayor implicación pues también está haciendo pues que temas relevantes como la política de remuneraciones pues que se empiece a controlar, ¿no? Y yo creo que ahí los proxy advisors pues están haciendo un buen papel, sobre todo para las minorías, ¿no? Que son muy asesores de los institucionales, pero yo creo que a las minorías también sirven para ver, oye, espérate a ver qué están diciendo, ¿no? O sea, que yo creo que también sirve mucho para el sentido del voto de estas minorías que también es otro hándicap, ¿no? Del gobierno corporativo. Bueno, yo soy participante en este momento del programa de formación que estamos haciendo en el Instituto de Gobernanza Empresarial y en su día además hice una formación también con AFI para ser consejero en una entidad financiera de crédito y la cosa funcionó bastante bien. Soy al mismo tiempo un convencido total de que la diversidad los equipos de dirección, por supuesto, los consejos de administración, los consejos asesores es un valor fundamental que aporta y que da resultados. Me ha tocado a lo largo de mi carrera pertenecer, elegir equipos diversos y la verdad es que pude comprobar ya hace tiempo que la diversidad es positiva y mejora los resultados. Y mi pregunta o mi reflexión iba a ser la siguiente, pero ha sido un poco contestada ya por Eva. Oye, los hombres de cierta edad todavía tenemos alguna posibilidad de consejos, ya llegando al tema más materialista. Si lo queréis extender. Vamos, totalmente. Además, yo creo que hemos puesto el foco en lo que no se hace, pero creo que también tenemos que dar la enhorabuena a todas aquellas empresas, a todos aquellos propietarios y propietarias, consejeros dominicales que constantemente se están actualizando en temas de buen gobierno, que se están formando, que están consiguiendo en sus propias familias incorporar esa diversidad, esa opinión, esas buenas prácticas, ese incorporar independientes, ese montar un consejo asesor muy especializado para tal. O sea, están mejorando y cada día y progresando en ese equilibrio de poderes, ¿no? Porque además se han dado cuenta de que funciona. Y eso es así. Y en esas empresas que no salen a cotizar, la obligación no existe y, por tanto,
que además también tenemos que pensar que hay muchas empresas donde hay muchas mujeres y el equilibrio también está en la parte de los hombres, pero en todas esas que no tienen un escrutinio por el regulador o por el mercado mucho más potente, ahí hay muchísimo camino para todos los señores que tienen consejeros, que tienen mucha experiencia y que seguro que ese aporte de valor va a ser muy bienvenido, claro que sí. Yo creo que hay mucho campo para trabajar. No, totalmente de acuerdo con Eva. Y no quería dejarte sin trabajo, Santiago. No. Efectivamente, nos hemos centrado en lo que hay que hacer, en lo que está hecho, obviamente está bien hecho. Y luego, o sea, hay muchísimos consejos. O sea, nos hemos centrado en las cotizadas, pero hay empresas que no son cotizadas que necesitan consejeros y que no encuentran consejeros, que yo creo que lo que hay que hacer es intentar casar a los unos con los otros, ¿no? Y por supuesto que consejeros con experiencia, independientes y que aporten, o sea, en cualquier consejo va a ser más que bien recibido. Y además, yo creo y confío y que esa figura del consejero independiente va a empezar a entrar, ¿no? en los consejos más, no sé si familiares es la expresión, ¿no? Pero vamos a ser todos conscientes de la importancia y de lo que aportan los independientes en el día a día, ¿no? De hecho, también eso suma la diversidad. ¿No? Bueno, yo quería dar voz al chat, que hay una pregunta de Vanessa Rodríguez que dice que si hay alguna regulación en camino enfocada a niveles inferiores, como por ejemplo la alta dirección. A ver, la nueva ley que está en este proyecto hace especial hincapié en no solamente el porcentaje en la parte del consejo, sino también que ese porcentaje se tiene que conseguir en la alta dirección. La recomendación del código también dice, oye, no solamente promover consejeras, perdonad que me centro, sino que también promover políticas de promoción de altas directivas. Y no me consta ninguna más. Así. Sí. La pregunta va relacionada a exclusivamente al género como los propios planes de igualdad y todas las ya obligan a que la empresa esté vigilante sobre cómo mejorar esa diversidad. Perdón, a todos los niveles, o sea, para que pueda mejorar, yo creo que los propios planes de igualdad te obligan a hacer un plan de acción que es supervisado, ¿no?, por tu comité de empresa y por todas las personas de la propia plantilla, donde tú ya te marcas unos compromisos para intentar equilibrar de manera departamental. Para la carrera como miembro del Consejo, yo sí que animo a las mujeres a asumir más responsabilidades, ¿no? Porque si has pasado por un puesto directivo, si has asumido una posición de dirección general, tienes más posibilidades de acceder a un consejo de administración, evidentemente. Es verdad que todavía, si miramos las estadísticas, pues hace falta bueno, pues que más mujeres asuman esa responsabilidad, y esto lo podemos ligar muchas veces con los temas de retribución, ¿no? Es verdad que hay una retribución más encubierta a veces por la que para determinados puestos con nivel de desempeño alto, justamente en los bajos es todo más fácil de visualizar y ahí hay menos gap salarial, y sin embargo en las posiciones donde se sofistica más la retribución a través de dietas, a través de coche de empresa, a través de muchos otros beneficios sociales, pues muchas veces hay una diferencia y entonces las mujeres deciden no asumir más responsabilidades con una retribución inferior. Todo eso yo creo que está chequeándose, yo creo que estamos de enhorabuena en ese sentido, y que lo que hace falta, bueno, pues es caminar, y desde luego desde la convicción, pero también con la fortaleza de que aquí y ahora también se nos permite o se permite a mujeres con mucha valía que no han podido hacer ese networking de calidad, pues que puedan estar en esos foros aportando valor. Hola, buenos días. ¿Se oye? No sé. ¿Sí? Sí, pero poco. Ahora, así, vale, mejor. Hola, me llamo Eva Ballester
Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que tú has dicho, Eva, tanto anteriormente como ahora. Y es que es cierto que todo lo que habéis dicho en cuestión de diversidad, pero desde mi experiencia, que quizás es poca, porque yo decidí que parte de mi valor como aportar a la sociedad era mi experiencia para meterme en consejos. Entonces, esa diversidad se podrá mejorar en cuanto a conocimientos, porque obviamente cuanto más joven eres, más conocimientos actuales, como bien decíais, se pueden obtener, y además así se bajaría la edad, que ahí he visto que eran 64 años la edad en España de los consejos. 59, ¿no? En algún sitio ponía 50, sí, pero estará por ahí, 59 por ahí. creo que está. Entonces yo creo que la primera piedra que hay que salvar cuando tú has decidido que parte de tu profesión vas a dedicarla a eso, o incluso, como decías tú, ¿no? de la dificultad que pueden encontrar a los hombres, que es cierto que en todos los corrillos de consejeros es lo que se dice, vosotras tenéis más posibilidades, nosotros ya no tenemos nada. Es un poco el acceso al primer consejo asesor o al primer consejo. Porque una vez que ya estás metido en la rueda, como tú bien decías, la confianza ya te la has ganado, ya estás metido en un círculo. Pero yo lo que veo es la dificultad de cómo te ganas esa confianza cuando a lo mejor tu experiencia no ha sido en un IBEX o no ha sido en una gran empresa, ¿no? ¿Cómo ganas ese reconocimiento para que frente a un headhunter, bueno, es cierto que los headhunters muchas veces lo que te dicen es no directamente necesitas experiencia. Esto es como cuando eres joven, ¿no? Tu primer trabajo. ¿No? Pues, ¿cómo consigues salvar esa primera piedra y que se te dé la oportunidad de poder dar ese valor que tú piensas que puedes aportar? ¿No? Para poder además incluso eso, mejorar esa diversidad, ¿no? que tenemos. Yo creo que con un buen plan de acción de tu visibilidad como consejero, es decir, si a ti te interesa el sector agroalimentario, tu carrera ha ido en ese sector, métete en un clúster, métete en la asociación, entra en su órgano de gobierno, relaciónate con empresas de menor tamaño que necesitan incorporar o que necesitan montar un consejo asesor. Si tienes una buena práctica, métete en entornos donde puedas hacer ese networking de muchísima calidad con esos empresarios, visibiliza tu expertise en una ponencia, en una conferencia. Entra en un consejo asesor. A veces hay consejos asesores retribuidos. Nosotros estamos seleccionando en este momento para una empresa un consejo asesor retribuido, pero es verdad que hay otros consejos asesores no retribuidos. Pues a lo mejor, bueno, pues también tu grano de compromiso puede ser el empezar por ahí. Pero sí que es verdad que tienes que hacer un buen plan, tienes que conocerte muy bien, pues como cuando estás buscando empleo. En nuestra época, hace 1000 años, era muy difícil encontrar empleo en algún momento, ¿no? Y todos hemos pasado, pero ahora no, porque ahora lo que falta es gente para cubrir los empleos. Pero entonces tenías que trabajar activamente y tener tu propia estrategia para conseguir el empleo que quisieras, y para eso tienes que fijar unos determinados criterios. Nosotros en el programa lo hacemos porque entendemos que es importante. Es difícil al principio, pero desde luego no es imposible. Tienes al lado sentada una consejera que también tuvo su primer consejo una primera vez, y luego si quieres en el café pues te puede contar cómo lo consiguió. O sea que siempre es, yo creo que siempre hay oportunidades para quien quiere conseguir algo. Pero hay que trabajarlo, hay que tener un plan, hay que definir muy bien unas metas, clarificar bien una estrategia y trabajar para ello. Sí, hay que definir muy bien tu networking. Efectivamente. Yo creo que las asociaciones es un buen punto de partida. El hacer programas con nosotros. Exacto. Esta es nuestra cuña publicitaria. Evidentemente a nosotros nos piden muchas veces. Efectivamente, que se ponen. Nosotros trabajamos mucho con entidades de crédito y las entidades de crédito, no las grandes, pero en las más pequeñitas, las cooperativas de crédito también necesitan muchas veces mujeres, concretamente, mujeres con conocimientos además muy, muy centrados o muy focalizados, porque ahí sí que el supervisor hace su propia evaluación. O sea que es, como bien decía Eva, definir dentro de los consejos, qué tipo de consejo quieres, qué tipo de sector quieres, ¿no? O sea, porque es cierto que no es lo mismo estar en un sector que en otro, pero... Poner foco. Y sobre todo yo os invitaría a aquellos que sí que estáis preparados, que estáis formados, pues hombre, a poner vuestro granito de arena en aquellas entidades o en aquellas, desde consejos sociales de universidades,
clústeres, asociaciones empresariales, confederaciones de todo tipo, colegios profesionales. De verdad, llevemos también ahí el buen gobierno, porque a veces en casa del herrero cuchara de palo. Entonces, hay que hacer muchas... exacto. Necesitan también contar los emprendedores que empiezan y además les vendría fenomenal contar con alguien con conocimientos en el consejo, ¿no? Más allá de lo que es su propia idea y su propio negocio, sin duda. Nosotros lo vemos mucho. Y sobre todo porque ya no es una moda. O sea, yo creo que ahora el convencimiento es pleno y nosotros lo vemos todos los días. Vemos empresas que a lo mejor están gobernadas por 2 administradores solidarios que o bien se ponen un consejo asesor para empezar por ahí o bien montan ya un consejo de administración con independientes. Quiero decir, la formación cala, la formación llega. No todos son cotizadas. Hay empresas grandísimas, hay empresas que no necesitan cotizar y que tienen unas prácticas de buen gobierno estupendas, nada envidiables a las cotizadas que van por delante impulsando muchísimos temas y a las que hay que felicitar, pero luego hay muchas otras que se están dando cuenta de la importancia que tiene contrastar esa toma de decisiones de una manera estructurada, profesional, con un orden, con un foco en los temas importantes y yo creo que tenemos muchas empresas todavía en España que tienen que mejorar sus estructuras de gobernanza y que por tanto estarán encantadas de incorporar a profesionales que realmente están preparados y pueden aportar mucho valor. Muy bien, gracias. Bueno, no era específicamente para mí, es un poco lo que me encuentro. Sí, es así. Tienes toda la razón, sí. El primero es difícil. Luego es cierto que luego una vez que entras, entras en la rueda y es mucho más fácil, pero ese primer salto es complicado, sí, es difícil. Yo creo que ser generoso en general con los demás y en aportar y no quedarte tus cosas y tal, eso siempre tiene premio. A mí siempre me ha funcionado. Quiero decir, aportar, dar antes, sabes, facilitarle a quien tiene que tomar la decisión cosas, hace que tú seas una persona que luego dicen, no, es que quiero que seas tú. Luego ahí entra la due diligence que tienes que hacer de examen de si me interesa este consejo de administración o no, porque si es un consejo asesor, bueno, podríamos hablar de algunas cosillas, pero eso ya lo hablaremos otro día, porque hay que desayunar y habrá que desconectar a las personas que están conectadas, que yo no sé, si hay más preguntas, no lo sé. No, pues estupendo. Pues nada, daros las gracias a todos, ha sido un placer. Estamos encantadas, ¿verdad?, con esta alianza que hemos hecho entre el Instituto de Empresa de Gobernanza y AFI Escuela. Y os esperamos a profundizar en todos estos temas y muchos más, en pues, muchos de los programas que vamos a empezar a sacar en colaboración, pues muy centrados, ¿no?, en estos temas que hemos visto a lo largo de esta hora larga. De esta hora larga. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.